tengan que tener domicilio en Neuquén para acceder a ciertos servicios que brinda completamente su municipio y que lamentablemente se tienen que ir a poner domicilio allí para poder recibirlos, intendente? Todo es muy linda tu pregunta, porque la verdad que todo es analizable, todo es esta particular pregunta tuya es una inquietud mía. Yo creo que cuando uno tiene que cambiar el domicilio legal o el dominio de la tierra, empieza a perder su propia identidad. Entonces yo creo que todo tiene que ver y que de a poco vamos a ir encontrando cuestiones que hacen a cuestiones legales, a cuestiones que tienen que quedar escritas, que hacen al terruño, que hacen al paisaje, que hacen a la producción, que tienen que ver mucho con la identidad de las personas. Nosotros tenemos en nuestra localidad mucha gente que tiene el domicilio en la localidad por una cuestión civil, y yo diría que esto va a ser algo que lo vamos a trabajar, porque esto no es algo que va a durar los 10 meses. Los 10 meses son 10 meses de análisis, de estudio, donde los profesionales nos van a ir orientando, pero fundamentalmente nosotros lo que necesitamos es desarrollar el futuro con conceptos de región. Hoy no existen los municipios aislados en el mundo, ustedes lo saben mejor que nosotros. Es un municipio que está avanzando, está, digamos, a la vanguardia en este sentido, el municipio de Malargüe. Lo felicito al intendente. Este optimismo que usted marca, ¿puede ser correspondido en Neuquén por las empresas petroleras y muy especialmente por los gremios que son muy fuertes, intendente? Yo veo la iniciativa que hemos trabajado desde el principio de nuestra gestión con todos los estamentos, los provinciales, nacionales, fundamentalmente empezamos por nación, provincia, los sectores privados, las ramas sindicales, como usted dice, tienen que ser aliados estratégicos, sin alianzas, como decíamos recién con el intendente, con el sector privado, con el sector público, con la rama sindical o con quienes fueran los actores, la universidad. Quienes fueran los actores tienen que entender que no se puede funcionar como ente aislado en este mundo globalizado de hoy, y esto creo que es la madurez que ha tenido la comunidad de Malargüe y la comunidad de Rincón de los Sauces a través de sus representantes, de buscar esta alternativa. Este proyecto con este financiamiento es único en el país y para nosotros es un gran desafío con el intendente, un gran compromiso. Yo le agradezco que nos reciba y le agradezco su apertura de corazón, su visión también, porque es muy importante para nosotros y a su equipo de trabajo, la señora Graciela, bueno, muchísima gente que ha participado, hace un año que venimos trabajando, ¿no? Usted habló de región, esto que ahora establece Rincón de los Sauces con Malargüe, ¿sería para darle más movimiento? Me parece que tiene muy poco la región pehuenche, que se conformó entre el norte neuquino y el sur de Mendoza hace muchos años. No me compararía con otros, nosotros estamos teniendo visiones propias, tenemos un margen muy... Está acotado, o sea, son 80 kilómetros que nosotros tenemos de frontera o de que es lo que vamos a unir. Estábamos hablando recién del corredor del Guanaco, cuántas cuestiones que son reales, tanto en lo que es social, privado, cultural. Es fantástico ver vemos el tema paleontológico, es fantástico ver que somos, no hay división, creo que no nos va a dividir ni la geografía va a poder con nosotros. Señor intendente Agullas, hacía mención de los profesionales que van a estar involucrados en el proyecto. ¿Malargüe cuenta con profesionales en estas áreas? ¿Han sido convocados para trabajar? Sí, por supuesto, ya hemos hecho la convocatoria a todos los profesionales de Malargüe y a todos los profesionales que, no siendo de Malargüe, estén interesados en trabajar en este proyecto, que va a necesitar de muchas disciplinas, porque bueno, es un trabajo bastante amplio en cuanto a los temas que va a tocar. Ya dijimos que se van a trabajar en los temas económicos productivos y en los ambientales territoriales, así que está abierto para todos aquellos que quieran hacer el aporte profesional y por supuesto a la gente de Malargüe principalmente. Intendente, recién se hablaba de que es un proyecto único en el país. ¿Se encuentra apoyo del gobierno de la nación para este tipo de iniciativas? Sí, por supuesto, justamente el hecho de que sea único es porque es el único que ha sido seleccionado y va a ser financiado
a través del gobierno nacional con financiamiento internacional. ¿Pero queda nada más que en financiamiento o hay algunos otros aportes? No, esto es el principio de un montón de temas que vamos a trabajar en conjunto los dos municipios para desarrollar la región, justamente. Intendente, ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Martínez, ha dicho que precisamente para bregar por esta integración sur de Mendoza, norte neuquino, necesitamos rutas en condiciones. Y él, una de las rutas que inclusive se discutió el viernes pasado en la reunión con legisladores provinciales, fue la unión ruta 186-180 para llegar en buenas condiciones a Patamora y de ahí ingresar a la provincia de Neuquén. ¿Qué posibilidades hay de que con esta alianza también se sumen para ir a buscar fondos juntos para pavimentar la ruta? No, seguro, nosotros venimos trabajando ya en este tema, no solo a nivel provincial con la vialidad provincial, sino que también a partir del acuerdo que se firmó con la empresa Vale, hemos establecido que el fondo de desarrollo que se va a constituir va a ser aplicado para distintas temáticas. Esto ya voy a tener la oportunidad de hacerle la presentación formal de este convenio con toda la implicancia que va a tener, y justamente uno de los temas es el desarrollo de las rutas internas de nuestro territorio malargüino, que es significativo a la hora de hablar del desarrollo de la región. Ahora, a ese fondo hay que darle tiempo para su conformación. Las rutas necesitan hoy ser mejoradas. Está bien, por eso en este sentido ya Vialidad Provincial tiene las inquietudes, de hecho han participado en la reunión que se convocó de la Cámara de Comercio, y también se los convocó a los legisladores con el objetivo de que ellos también defiendan a la hora de aprobar el presupuesto provincial las partidas que necesita Vialidad para poder hacer los trabajos. Bien, gracias. Muy amable. Bueno, me gustó lo del corredor de los guanacos, porque nosotros tenemos mucho que se nos ha metido para acá, así que se nos va a mandar para allá.